que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ah, bien, voy a allí poner la presentación. Ya, todos ven lo mismo que yo, ¿cierto? Nehemías 11. Sí. Bien, bueno, un poco para contextualizar este capítulo, la nación de Israel había sido tomada cautiva por causa de sus pecados, digamos, alrededor de 600 años antes de Cristo, y ellos pasaron afuera de sus fronteras, viviendo como extranjeros, viviendo una vida lejos de su nación, por aproximadamente 70 años. Después empezaron a volver muy de a poco a la ciudad y a reconstruir a su nación por algunos decretos que fueron compartiendo algunos gobernantes de esa época. Y Nehemías fue uno de los que lideró la reconstrucción, parte de la reconstrucción. Entonces, ya una vez hecho todos los preparativos, hecho todo este esquema para volver a reconstruir tanto la nación como la ciudad, ya se empezó a poner por obra el plan en este capítulo. En particular, en este capítulo ya ellos empezaron a volver a Jerusalén y a los alrededores, y empezaron a concretar el plan que se habían trazado por un tiempo antes de esto. Algo interesante de este capítulo, Nehemías 11, que vamos a ir leyendo, es que repite muchas veces la palabra habitar. Habitar. Cuando la Biblia habla de algo, como se decía el domingo, cuando lo dice una vez es importante, cuando lo dice más de una vez es más que importante y hay que tenerlo en consideración. Si hay una repetición de palabras, ahí hay que sacarle el provecho espiritual que puede haber ahí. Entonces, en el caso de Nehemías 11, como decía, ellos ya estaban ejecutando el retorno. Y me gustaría que me acompañaran ahí leyendo Nehemías 11, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3, ¿ya? Vamos a ir haciendo un desglose y vamos a ir sacando algunos puntos importantes también de este retorno que ellos fueron haciendo y de qué forma lo podemos ir aplicando también en el día de hoy. ¿Ya? Dice así, Nehemías 11, del 1 al 3. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Entonces aquí vemos algunos grupos que se fueron formando para ir a habitar la ciudad y también para ir a habitar los alrededores. A ver aquí. Vamos, ahí está. Y aquí está, bueno, no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de ir a Israel, ver Jerusalén, es una ciudad muy bonita, yo no he tenido la oportunidad, me encantaría ir en algún momento. Y bueno, el tema de vivir, habitar, ¿cierto? Es algo esencial en el ser humano. De hecho, bueno, nosotros con la Katy estamos metidos en el rubro y es una necesidad constante, continua. Hay diferentes tipos de vivienda, diferentes tipos de necesidades para la habitación. Por ejemplo, acá, no sé si se logra ver,
No sé si se logra ver, la primera casa es como el sueño de vivir en una casa. La segunda es el sueño de muchas personas de tener una casita al lado del lago, ¿cierto? La tercera, un diseño moderno, algo como bien práctico, bien funcional. Y la casa que está acá abajo es la casa de Alexis Sánchez, posiblemente. No sé si alguno tendrá esa casa o esa piscina ahí en su patio. Al menos en mi caso no. Me encantaría, pero no. Entonces, el vivir en un lugar es algo esencial. Y el vivir en un lugar también requiere, o para uno, tiene ciertas definiciones que uno va haciendo, pero a la vez, en esas definiciones uno tiene que ir, digamos, cuadrándolas en las limitaciones que uno tiene también. O sea, esta persona que está acá arriba en el primer recuadro tiene una idea de una casa, pero aunque le gustaría llegar a la última casa, está acá abajo, posiblemente no tenga los recursos, no tenga el espacio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para cada uno de nosotros tiene alguna implicancia. No es lo mismo para el Pancho, que está solo, por ejemplo, viviendo, elegir una vivienda o elegir dónde vivir, dónde habitar, versus yo que tengo 2 hijos chicos, o versus otras personas que quizás tienen una casa muy grande y están solas, se les hace muy pesado, etc. Entonces, el tema de la vivienda, el tema de vivir, de habitar, es algo esencial en la vida de uno, y uno va decidiendo y definiendo dónde finalmente va a vivir. Que es un poco parecido, bueno, aquí está el significado de la palabra habitar, que es vivir habitualmente en una zona o lugar determinado. ¿Ya? En el caso de los israelitas, ellos tenían que definir en dónde iban a habitar. ¿Ya? Habitar, en este capítulo se repite 11 veces. Bueno, aquí hay algunos simbolismos también que podemos aplicar. Judá simboliza al pueblo de Dios, y Jerusalén simboliza el lugar de la presencia de Dios. ¿Ya? Siempre que se habla de que Dios iba a estar en Jerusalén, si es que algún orare, decía Salomón, mirando hacia Jerusalén, tú le mirarás de forma grata, decía. Entonces, Jerusalén simboliza el lugar de la presencia de Dios. Aquí son los 3 tópicos que vamos a ver acerca de habitar y que van a estar basados en este texto. Decidir dónde habitar, de qué forma uno va a habitar. Aquí el segundo punto dice habitar con carácter. Y también, además de esa definición interna que tiene que ver con el carácter, también va a haber una externa que tiene que ver con la acción. Y en la palabra siempre van muy de la mano el carácter de la persona y la acción que se ejecuta. De hecho, el Señor Jesucristo me llama mucho la atención la acción o la cantidad de energía que él tenía para poder ejecutar el plan de Dios, porque si uno se fija en los evangelios, prácticamente Jesús no dormía. Jesús prácticamente él no descansaba muy poquito, aprovechaba espacios para dormir en la barca, etc. Pero tanto el carácter como la acción siempre van de la mano. Y el primer punto es como el base, el decidir dónde uno va a habitar. ¿Ya? Decidir dónde habitar. Bueno, aquí hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿has tomado alguna decisión alguna vez? Yo creo que sí, todos hemos tomado decisiones. El Pancho tomó la decisión de venirse a Chile, por ejemplo, el Felipe tomó la decisión de casarse con Katy, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros va tomando decisiones, algunas decisiones relevantes, otras decisiones menos relevantes. Incluso no tomar decisiones también es decidir. Por lo tanto, el hecho de uno decidir va a afectar lo que uno va a finalmente ser. Y tomando este texto, uno debe decidir dónde ir habitando, o dónde estar al final, dónde va a ser su habitación común, como decía la definición de habitar, su habitación permanente. En estos textos,
en el en el versículo 1, habla de 3 tipos de personas, 3 tipos de roles, por decirlo así. Dice, versículo 1, habitaron los jefes del pueblo, es un rol, más el resto del pueblo, ese es otro rol, echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Entonces, 1 de cada 10, como dice acá, morarían dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad, y otros 9 de 10 lo iban a hacer en las ciudades de alrededor. Pero ahí es interesante que cada persona decidía en qué grupo iba a estar. No era una imposición. Y lo que sí, había un grupo sobre el cual se echó suertes. Ese sí, en cierto punto, era una especie de imposición. Pero al final de cuentas, cada uno iba a estar donde le correspondiera estar de forma personal, según donde quisiera estar también. ¿Ya? Bueno, aquí ahí abajito dice, es importante saber cuál es tu misión, la cual definirá tu rol en este mundo. Entonces, con esto nosotros podemos ver de que en la iglesia también hay ciertos espacios. Hay espacios para los jefes, entre comillas, que son los líderes. La congregación o aquellas personas que sirven de cerca y muy de cerca a los líderes, pero no siendo líderes, sino que llevando ministerios que son de apoyo. Y bueno, los que morarían fuera de Jerusalén, yo lo asocio a aquellos que efectivamente son parte de la iglesia, pero que no están en ninguno de los roles de arriba. Pero en rigor ninguno es más importante que el otro, simplemente son roles, son funciones. En el caso del pueblo de Dios, cada uno es parte del pueblo de Dios y cada uno debe enfocar el rol en dar la gloria a Dios. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Bueno, en alguno de estos, perdón, vamos a ir detallando cada uno de ellos. Los jefes del pueblo tenían la misión de liderar al pueblo. De hecho, ellos se fueron antes que el resto y fueron a preparar el espacio para que el resto pudiera llegar. Aquí mismo en Nehemías 2, 16 y 17, se nos habla de que, lo voy a leer, dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, los jefes ya se habían ido y habían estado antes. Oficiales, ¿cierto? Sacerdotes, nobles, que ya estaban ahí. Y tanto en ese momento como haciendo el símil con la iglesia, ellos tenían que ver con lo espiritual y lo político en ese momento. Ellos decidían acerca de la economía, decidían acerca de cómo la gente debía comportarse los unos con los otros, leyes, etc. Pero también con lo espiritual. Tenían que estar muy de la mano de lo que Dios les pedía, y ese era su rol y esa era su responsabilidad. En el caso de la iglesia, los jefes del pueblo, entre comillas, que son los líderes, deben ser ejemplares, los ancianos. Y en el caso de los diáconos también deben ser de buen testimonio. El peso espiritual de una congregación y del pueblo de Dios recae sobre ellos. Entonces, es importante, si uno quisiera estar dentro de estos roles o dentro de este rol de jefe del pueblo, ya sea anciano o diácono, debe saber de que tiene una responsabilidad espiritual. Ejemplar si es anciano y de buen testimonio si es diácono. Seguía el otro grupo, que es los que morarían en Jerusalén.
ese 10% fue elegido por suerte. Bueno, en ese tiempo se usaba las suertes para conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y además de estos que por suerte se decidieron, habían otros varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Ahora, había un tema súper relevante en cuanto a qué implicaba el irse a morar a Jerusalén. Porque pensemos, cada uno de nosotros, bueno, tiene su vida, ¿cierto? Su familia posiblemente, un trabajo o alguna ocupación, más que un trabajo, alguna ocupación en la cual está continuamente, ¿cierto? Y en lo general también pasa de que cuando uno se asienta en un lugar, se establece, empieza a crecer, en lo general estoy hablando, empieza a crecer en términos de que va arreglando la casita, ¿cierto? Le va haciendo algunos detalles, va también asentándose en el trabajo a medida que pasa el tiempo, va ganando antigüedad, etcétera, etcétera. Pero si a uno le dicen, Oscar, te tienes que ir a Concepción, por ejemplo, mucho de lo que yo he construido acá lo voy a tener que dejar de lado, ¿cierto? O mucho de aquello que, por lo cual yo me he esmerado, voy a tener que dejarlo stand-by para partir posiblemente de cero en otra parte. Entonces, ¿qué implicaba el irse a morar a Jerusalén? Ellos venían de otra tierra, que era una tierra muy próspera, que era en ese momento, si mal no recuerdo, el imperio de Ciro, ahí si me ayudáis Panchito, que no me acuerdo bien de esa parte, pero era el imperio de Ciro. Entonces, estaban tranquilitos, ¿cierto? Quizás tenían sus negocios, pero el irse a Jerusalén implicaba renunciar a la prosperidad de lo material, dado que los negocios no eran como los de las regiones. Era llegar a un lugar, empezar de cero, todos empezando de cero. Las relaciones comerciales no eran las mismas. Dejar el lugar propio donde quizá ya se había establecido y prosperado. Vivirían en una ciudad que estuvo en ruinas por mucho tiempo y necesitaba mucho mantenimiento, que eso le añade unos pelos a esta sopa. Le añade algunas dificultades, porque diferente es, no sé, ya me voy a ir a Sydney, una ciudad desarrollada, una ciudad con mucho donde uno crecer, ¿cierto? Por poner el símil, a irme a la ciudad esta que tuvo la explosión hace poco, a Beirut, ¿cierto? Es diferente. Entonces aquí es como lo mismo. Ellos vivirían en una ciudad que estuvo en ruinas por mucho tiempo y necesitaban mantenimiento. Además, uno deja los lazos, las amistades, familiares, círculo social, ajustarse a una ciudad que iba recién comenzando porque estuvo deshabitada por 70 años. Entonces, como le digo, no es lo mismo asentarse en una ciudad próspera a una ciudad abandonada. Y bueno, como una nueva ciudad en la cual posiblemente iban a ir asentándose, iban a ir desarrollándose, posiblemente sería el blanco de nuevos enemigos. Entonces, uno cuando se asienta en un lugar, lo saben todos los que aquí nos hemos casado y después nos vamos a vivir a nuestra casa propia, ¿cierto? Después, uno es el que tiene que estar preocupado de proteger la casa, de que no se te vayan a meter a robar, por ejemplo, que cuando uno vivía en la casa de los papás, uno ni se preocupaba de eso. Acá es parecido. Como ciudad principal ahora sería el blanco de los pueblos invasores. Y además de esto, había que agregarle el factor espiritual. Al vivir cerca del templo tenían que llevar una vida completamente santa. Ellos iban y ese era el fin de todo ese cambio. Entonces, el ir a morar a Jerusalén implicaba renuncia para ganar todo lo espiritual, ganar todo aquello que Dios les tenía prometido. Entonces aquí una serie de versículos que hacen el símil también de lo que nosotros vivimos al
al decidir ir a morar a Jerusalén. Y cuando hablo de ir a morar a Jerusalén, me refiero a acercarse a la presencia de Dios. Por ejemplo, Mateo 6:24 dice, ahí lo voy a leer acá, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Súper directo el Señor Jesús. No se puede pedir, o más bien, la abundancia, la prosperidad también proviene de Dios. Pero una cosa es amar la abundancia y otra cosa es tenerla. Aquí lo que habla es, ninguno puede servir a dos señores. El servir quiere decir dedicar tiempo, dedicar la pasión, la energía. A eso se refiere. Y si nosotros queremos hacer el símil de morar en Jerusalén, debemos renunciar a la prosperidad de las cosas materiales. Dejar su lugar donde ya se había establecido. Mateo 16:24. Aquí también un símil. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El ir a Jerusalén implicaba renuncia, pero era una renuncia con una ganancia. Vivir en un lugar que necesita mantenimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dejar amistades, familiares y círculo social. También el Señor Jesús habló acerca de eso. Mateo 10:37 al 39. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto no quiere decir enemistarse con ellos, no quiere decir aborrecer a tu mamá, aborrecer a los hijos, sino darle el lugar que corresponde. El Señor primero, luego el resto. Una vez me gustó mucho una predicación de Adrian Rogers, en que él decía, si es que yo amo a mi esposa, o más bien la oración de él era amar más a Dios que a su esposa, porque al amar más a Dios, la medida de amor hacia su esposa iba a ser mayor. ¿Se entiende la idea, cierto? Al amar a Jesús, en este caso, la medida de amor hacia el papá, hacia los hijos, va a ser mayor aún. Ese amor que entrega el Señor. Ajustarse a una ciudad nueva en este caso, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Blanco de los enemigos, en nuestro caso también estamos en una batalla espiritual, y en esta batalla tenemos que defendernos. Efesios 6:12, lo estoy buscando acá. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como los de Israel tenían enemigos, nosotros también tenemos enemigos que son espirituales. Y llevar una vida completamente santa. 1 Pedro 1:15-16 dice, lo voy a leer, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa era la implicancia de irse a morar a Jerusalén. Los que morarían en Judá fueron el 90%, ¿cierto? Habitó cada uno en su posición, dice, en su rol ellos apoyaban la obra. Bueno, esto voy a volver al tema de decidir. Cada uno va a decidir dónde va a estar, si va a ser parte de los jefes del pueblo o de los líderes de la iglesia, va a ser de los que van a habitar en Jerusalén, o sea, de aquellos que van a estar más cerca del servicio,
o de los que van a estar más como parte de la congregación sin un servicio, digamos, o un rol formal, por llamarlo así. Todos somos llamados a morar en Jerusalén, es decir, a tener una cercanía con Dios profunda, y el nivel de compromiso con Dios y su reino es algo inherente al creyente, independiente de nuestro origen y situación actual. Entonces, ¿dónde estás decidiendo habitar? ¿Dónde quieres tú habitar? Porque puede ser que estés decidiendo habitar ni siquiera en ninguno de estos tres grupos, que eso sí que sería triste. ¿Ya? Sigamos. Habitar con carácter. Ya. Habitar con carácter. Lo que hablábamos del carácter es la personalidad, la parte interior. ¿Cierto? Cada uno de nosotros tiene carácter diferente, características diferentes. Pero todos somos moldeados por la vida, por las circunstancias, por nuestra crianza, pero claramente también debemos ir siendo moldeados por Dios mismo. En el caso este de Nehemías 11, habla de varias cualidades que tenían los hijos de Judá y de Benjamín. Que, por ejemplo, el versículo 6 habla de que eran hombres fuertes. Versículo 12 habla de que ellos hacían la obra de la casa. 14 hombres de gran vigor, 16 que eran capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y el versículo 17, habían algunos que se dedicaban a hacer alabanzas y acción de gracias y tiempo de oración también. Y cada una de estas cosas se mencionan frecuentemente en la Biblia, y si se fijan, la mayoría tiene su símil en el Nuevo Testamento. En el caso de hombres fuertes, por ejemplo, en Efesios 6:10, se nos habla de que, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siempre se nos llama a fortalecernos, ¿ya? Y esa fortaleza no tiene que ver tanto con algo físico, que igual es importante conservarse físicamente y todo, pero tiene que ver con fortaleza espiritual, fortaleza de carácter, fortaleza de pensamiento, fortaleza de voluntad, fortaleza de decisión. En cuanto a hacer la obra de la casa de Dios, en 1 Pedro 2, 4 y 5 se nos habla de acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el hacer la obra de la casa, en ese momento, digamos, también es algo que se nos pide a nosotros hacer en la actualidad. Pero lo llamativo es que se nos llama a nosotros piedras vivas. Cuando se hace una construcción, se va poniendo material sobre material. Hay algunos que son más expertos que yo en ese ámbito, pero lo básico y lo que todos sabemos es que se ponen unos fundamentos, ¿cierto? Después, por ejemplo, para una pandereta, después se van poniendo los ladrillos, uno encima del otro, se le ponen uniones para que puedan pegar bien, etc. Pero lo curioso ahí, o más bien viendo el texto, es que ese material en sí es inerte. Ese material no te va a cuestionar de por qué tú lo estás poniendo ahí, ¿cierto? Ese material no va a molestar al otro material, a menos de que haya un impedimento físico, pero, como decía, es inerte. Pero aquí se nos habla de que nosotros somos piedras vivas. Y las piedras vivas, finalmente, sí pueden hacer eso. Pueden ir cuestionando al constructor, pueden ir, quizás una piedra, cuando se juntó con la otra piedra, una dañó a la otra, etcétera, etcétera. El punto es que aquí en este texto de 1 Pedro se nos invita a edificar
como piedras vivas. O sea, qué tan grande va a ser la iglesia depende de qué tan grande va a ser la piedra. Y cada piedra somos nosotros. Si cada piedra es débil, si cada piedra es pequeña, si cada piedra no cumple su función, finalmente la casa completa no va a cumplir su misión. Ya, entonces ahí el llamado a cada uno de nosotros a ir creciendo en este sentido. Eran hombres de gran vigor, ¿cierto? La gente ahí, los que habían llegado a Jerusalén, Proverbios 24, versículos 5 y 6, nos dice: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces aquí se nos hace una asociación de la sabiduría, la inteligencia, con el vigor, con la fuerza. Entonces, si uno quisiera tener más vigor, más fuerza, necesariamente uno tiene que ir ejercitando la mente, ejercitando la cabeza en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la ciencia. Por ejemplo, si yo quisiera sacar más músculo acá, más músculo, el poquito músculo que me queda, si quisiera sacar más músculo tendría que ejercitar mucho más el músculo, ¿cierto? Acá es un poco lo mismo. Para tener un músculo o fortaleza espiritual, es súper necesario hacerlo vía sabiduría, hacerlo vía ciencia. Y en cuanto a alabanza y acción de gracias, tiempo de oración, 1 Tesalonicenses se nos dice orad sin cesar, ¿cierto? Entonces, eso es algo que continuamente tenemos que estar practicando. Y lo tercero y último es habitar con acción. Ya vimos que la base de todo esto, o la base de la vida en general, es la decisión que uno va tomando. Uno decide dónde finalmente quiere estar, y uno acá puede elegir estar en los líderes, estar en el servicio, o estar en medio de la multitud. Pero cada uno de esos roles tiene que siempre honrar a Dios. ¿Ya? Decisión. Lo segundo que vimos es que uno puede habitar con carácter. Uno tiene que poner su carácter a disposición de la iglesia. Y uno tiene que trabajar en su carácter. Y lo tercero es habitar con acción, que lo que le decía al principio, siempre es importante que la acción va muy de la mano con el carácter. Ya, en este texto, ahora sí vamos a ir indagando un poquito más de Nehemías 11, se mencionan una serie de funciones, todas ellas relacionadas a la obra de Dios en Jerusalén y Judá. Y el tema de la acción como tal es algo que es un hilo que se ve en toda la Biblia. Uno no puede pretender, como hay personas que lo hacen así, que todo el trabajo es de Dios. Si bien Dios tiene el control de todo, Dios hace todas las cosas, Él sí deja ciertas leyes para que nosotros nos movamos dentro de esas leyes. O sea, por ejemplo, en la física dejó la ley de la gravedad, ¿cierto? Hay una que es acción-reacción, etcétera, etcétera. Y si uno quiebra esas leyes, o si uno las toma, finalmente uno no puede echarle la culpa a Dios de que la gravedad funcionó o no. Digamos, es como algo básico. El tema de la acción, como decía, es algo que parte desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis. Siempre hay algo que uno debe hacer a partir de... siempre hay algo que uno debe ir haciendo de la mano con Dios, ¿ya? De hecho, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero en Santiago se nos dice que la fe sin obras es muerta, por lo tanto, una vez que nace la fe, luego hay acción. ¿Ya? No sé si se entendió más o menos el punto. Aquí se menciona una serie de funciones relacionadas todas ellas a la obra de Dios. Por ejemplo,
por ejemplo, el versículo 1, habían jefes del pueblo. Estos son los roles que habían. Habían jefes del pueblo. Versículo 2 dice, parece que no era el versículo 2 de los sacerdotes y levitas, sino el versículo 3. Dice que habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Ahí otro rol. Versículo 9. Había una persona que era Joel, que era el prefecto de ellos. O sea, había alguien que era una especie de administrador. Versículo 16. Dice que habían Sabetai y Josabat, de los principales los levitas, capataces de la obra exterior de Dios. Una serie de roles. Versículo 19. Dice que habían porteros y guardas de las cuentas. Versículo 21 habla de que habían sirvientes del templo. Versículo 22 y 23 dice que habían cantores. Versículo 35 habían, bueno, ahí dice Valle de los Artífices. En realidad habían artífices, gente que trabajaba con, bueno, ahí quizá voy a tener que indagar un poco más qué era eso, pero bueno, se entiende la idea general. Y aquí un comentario. En la obra de Dios no hay cesantía. En la obra de Dios hay espacio para todos. No hay nadie que se quede afuera. Por ejemplo, este es un anuncio de aviso de una empresa que tomé por ahí por YouTube, o sea, por Google, de Argentina, ¿se cacha ahí porque era .com.ar? Entonces piden una serie de cargos, supervisor, telemarketers, repositores, controles, cajeros, etc. ¿Ya? En cuanto a la obra de Dios, también hay una serie de roles que están disponibles para todos. Y como dice ahí, en la obra de Dios no hay cesantía. Deme un segundito. Santiago, entonces dice, siempre hay un llamado. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí, en Isaías 6:8. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Dios siempre está llamando. De hecho, en Apocalipsis dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y a nosotros nos pasa, bueno, a mí en realidad me pasa, que yo siempre le he contado historias bíblicas a los niños y hay una cosa que me llama la atención porque es un patrón que se repite mucho, que es Dios llamando a cada uno de los personajes. Moisés, Elías, David, Santiago está acá al lado recordándome. David, Salomón, todos los personajes finalmente que están en la Biblia, o al menos los que yo les voy contando a los niños, siempre hay un llamado y una respuesta. Siempre hay una invitación y hay una respuesta para aquel a quien se le invita. Hay diferentes tipos de respuestas. En estos casos, por ejemplo, de Isaías y de Samuel, bien digo, ellos respondieron afirmativamente de primera. Pero, por ejemplo, en el caso de Jonás, en el caso de Moisés, no fue tan así, sino que hubo un tira y afloja en el momento en que ellos finalmente dijeran, sí, Señor, heme aquí. Entonces, no hay, como decía, cesantía en la obra de Dios. Siempre hay algo que hacer, siempre hay un rol, siempre hay una vacante que llenar, siempre hay necesidades que cubrir, y como dijo el Señor, la mies es mucha, pero los siervos son pocos. Hay mucho trabajo, pero hay poca gente dispuesta a hacerlo.
Hay poca gente, volviendo al inicio, dispuesta a renunciar. Hay poca gente dispuesta a dejar ciertas comodidades, renunciar a amigos, etcétera, para irse a cumplir el rol que Dios le está llamando a hacer. Entonces, la invitación acá, hermano, es poner en acción la palabra y poner en acción dónde queremos habitar. Si vamos a habitar en alguno de estos roles que habíamos visto, que sea accionando, que sea dando lo mejor de uno. Hay una parte o más bien una predicación de un pastor que se llama Charles Stanley, que yo escuchaba hace un tiempo, que él decía que hay mucha gente que se siente que en realidad no tiene cómo servir. Y esto en relación a un mensaje que él daba acerca de ser productivo, que nosotros como creyentes estamos llamados a ser gente productiva. Y agentes de fruto, agentes de fruto espirituales. Entonces él decía, ¿de qué forma alguien que quizás está viejo, quizás está o siente que no puede servir por su edad, puede hacerlo? Bueno, él da ejemplos de hermanos que quizás con una palabra que compartían, ¿cierto? O con oraciones que compartían, seguían siendo productivos. Nosotros en la fase de la vida en la que estemos, Dios nos llama a ser fructíferos y productivos. ¿Ya? Entonces, como para cerrar el mensaje, aquí está como el resumen. Decidir dónde habitar, y donde habitemos lo tenemos que hacer con carácter, ¿cierto? Fortaleza, entereza, etc. Y habitar con acción, hacerlo algo práctico, algo eminentemente que sea, que produzca un efecto, que sea algo productivo. De hecho, el Señor Jesús, por ejemplo, Él se hacía amistad con las personas de forma, él era intencional para hacer amistad. Y quizá eso, al menos puedo también decirlo por mí, me falta también, por ejemplo, ser más intencional en amistad con los vecinos, porque a veces uno se comporta como el mundo en el sentido de decir, este es pesado, ya no lo pesco, no, este no saludo, no lo pesco, o compañeros de trabajo, que pasa lo mismo. Pero el Señor Jesús en realidad siempre él tenía una intencionalidad, y es a lo que voy con hacerlo con acción. Siempre él buscaba producir y buscaba producir un efecto. Entonces, eso es el mensaje de hoy. Así que muy contento de haberlo compartido y Dios les bendiga. ¿Cierto, chiquito? Muchas gracias, Oscar. Ahí está. Ahí está. Bien, ¿algún comentario, hermanos? Muy bueno, Oscar, gracias. Gracias, pastor. Tenemos como principio, uno de los principios de IBEV es oportunidad para servir todos. Y eso es lo que intentamos hacer, crear oportunidades para que todos puedan servir en alguna capacidad. Porque servicio, como dice en tu estudio, habitar con acción es parte de la vida cristiana y la verdad es un privilegio que el Señor nos da, nos llena, la verdad, nos llena ser útil para el reino de Dios. No hay nada mejor que eso. ¿Algún comentario? Brunito, ¿tiene un comentario, Bruno?
Ay, buen comentario. Amén. Aleluya. Am, bueno, en cuanto a área de servir, lo que quiero hacer, hermanos, con nuestro estudio los días martes, yo quiero formar una rotación para la enseñanza. Y si quiere ser parte de esta rotación, que, que me avises, ¿ok? Y ya hemos tenido unos 6, 7 personas que han enseñado. Si quiere tener un turno para enseñar, avísame. Y bueno, vamos a viajar en septiembre y octubre. Entonces, necesitamos cubrir esas semanas, por lo menos, nuestra ausencia. Disculpe, pastor. ¿Va a proponer estudiar algún libro de forma expositiva o temática libre? La verdad, yo creo que ha sido bueno que cada hermano enseña lo que el Señor está enseñando a él personalmente. Creo que por ahora vamos con temas que el hermano que quiere enseñar. Yo creo que sí, en el futuro vamos a estudiar un libro, pero por ahora con temas. Ok. ¿Algún comentario? Es bueno, ¿no? ¿Oh? ¿Sí? Bueno, principalmente nosotros discutimos problemas. Buen trabajo, Oscar. Buen tema, Oscar. Sí. Sí, buen tema. ¿Sabe? El capítulo que me anima más de Nehemías es capítulo 13. Y capítulo 13 es un desastre. Falta de seguridad. ¿Quién tiene su...? Ok. Capítulo 13 es un desastre porque Nehemías vuelve a Susa y está afuera, no me recuerdo cuántos años, pero varios años, y vuelva y encuentra todo con problemas. y ¿por qué me anima este capítulo? Porque ha sido parte de mi experiencia y cuando hablo con otros pastores y misioneros, tienen una experiencia muy parecida, como uno puede trabajar y hacer muchas cosas y en poco tiempo puede deshacerse. Porque tenemos un enemigo que siempre está trabajando. La iglesia es una, ¿cómo se llama? Eh, la iglesia es un enemigo para el enemigo, una amenaza para Satanás, porque él sabe que Dios puede usar su iglesia poderosamente para transformar a nuestro mundo, impactar a nuestro mundo. Entonces, él siempre está atacando a la iglesia. Lo he visto sobre los años en la obra del Señor. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ser vigente en nuestro propio andar, habitar con carácter, prestar atención a nuestro andar con el Señor, porque
en poco podemos, en vez de ser una bendición para nuestra iglesia, podemos ser un estorbo al crecimiento y la unidad de la iglesia. Entonces, siempre tenemos que vigilar porque el enemigo no duerme. El león siempre está atento a quién puede devorar. Entonces, muy bueno el tema, Oscar. Sí, gracias, Oscar. Buen tema. Yo creo que siempre, pues, estar atentos a que cuando Dios te pone el llamado, pone un deseo en tu corazón, pues, ser sensibles y obedecer. Siempre es un desafío, pero yo creo que hay que, si ya te puso el llamado para hacer algo, obedecer. Gracias por el mensaje. Sí. ¿Alguien quiere hacer el estudio para la próxima semana? Santiago, ¿quieres enseñar la próxima semana? O quizás Bruno. Yo sé que Bruno puede enseñarnos mucho. Yo lo puedo hacer. Paciencia. ¿Cómo? Lo puedo hacer si quiere yo. Ok, Pancho. Gracias. Yeah. Bueno, quiero pedir a Pablo Hijo, Adrián y Alberto orar por nosotros. ¿Motivos de oración, hermanos? ¿O motivos de agradecimiento? ¿Quiere compartir? Yo agradecimiento. Estuve conversando hoy, hice una videollamada con mi papá. Ya puede conversar. Ya no tiene tanto problema para toser. Bueno, por video vi a mis hermanas, a mi mamá, están estables. Ya están bien, de hecho, ya están bien. Mañana los va a ver el médico, pero pues dar gracias al Señor y bueno, a sus oraciones de que lo más complicado pasó, pero bueno, ahora ellos saben que tienen que cuidarse más porque pues no saben realmente esta inmunidad, si, cómo les ayuda o esta enfermedad, cómo les perjudica. Entonces, como todo es nuevo, pues no está todo en una incertidumbre. Entonces, agradecer por lo que ha hecho el Señor y bueno, solamente orar para que el Señor siga obrando en sus cuerpos. Amén. Buena noticia, Pancho. ¿Sí, Pablo? Nada, pues bueno, pedir por la reunión de Young Life que vamos a cambiar al sábado, que los chicos puedan motivarse y poder conectarse a pesar del cambio del día y la hora, que sea igual de eficaz y que, bueno, acompañe a Felipe también, que nos va a compartir la palabra ese día, que ya ha estado estudiando y que bueno, ponga palabra de revelación en su boca para los niños, para los adolescentes y que pueda servirle de edificación para las vidas de ellos. Y bueno, por mí también, que voy a llevar la palabra este domingo, siempre es un gran desafío que lo que el Señor ponga en mi corazón y en lo que hable sea también de edificación para la iglesia. Amén. Okay. ¿Alguien más? Bueno, estamos orando por Carlos, por trabajo. Decisiones para Oscar cuanto a su trabajo. Bueno, siempre hay protección para los que salen a trabajar, del virus, de los peligros en el trabajo de Adrián.
Eh, ¿Otro motivo? Yo creo que debemos orar por las autoridades también para que tengan sabiduría para tomar las mejores decisiones en este sentido, porque hay muchos factores que considerar y, y bueno, que tomen las mejores decisiones, que Dios les dé sabiduría, como les digo. Porque no es fácil. Así es. Amén. Mm. Ok. Ok. Entonces, Pablo, primero, ¿quién dije? Adrián y Alberto. Ya. Ok. Y Alberto, tú cierre el tiempo con la oración. Ok. Ok. Adelante, Pablo. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, venimos hasta tu presencia, Padre, a agradecer, Señor, el poder acercarnos a ti, Señor, el poder entender, Señor, de tu misterio, Señor, de entender un poco de tus pasajes, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por el estudio de Oscar, por ponerle, Señor, cada una de las cosas, Señor, que nos entregó. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar muy atentos, Señor, a tu voz, donde quieres, Señor, que estemos, Señor, donde quieres, Señor, que te sirvamos, donde somos útiles, Señor, en tus manos. Somos, Señor, hombres imperfectos, pecadores, Señor, pero aún así queremos ser obedientes, Señor, por fe a tu voz, Señor. Queremos ser, Señor, ser obedientes a pesar de cualquier cosa, Señor. Ser conscientes también, Señor, que ese llamamiento, Señor, y a servirte a ti considera muchas cosas, Señor, que es dejarnos, Señor, a nosotros mismos, de un lado. Quizás dejar muchas cosas que deseamos, Señor, que anhelamos. Y como dice tu palabra, Señor, tomar tu cruz y seguirte, Señor, a pesar de cualquiera sea la circunstancia. Puede haber desánimo, pueden haber conflictos, Señor, pero también hay mucho gozo, Señor, sirviéndote, amando, Señor, a nuestros hermanos, amando también, Señor, a las personas a las que le servimos. Te quiero pedir, Señor, que podamos ser instrumentos, Señor, útiles para poder extender tu reino. Que de nuestra boca, Señor, solo salga palabra de edificación, Señor, para las personas, Señor, que necesitan una esperanza, para nuestros hermanos, Señor, que necesitan aliento. Te quiero pedir que, Señor, cada una de esas piedras, Señor, que conforman nuestra iglesia, estas piedras vivas, Señor, que estudiamos, puedan ser eso, Señor, ser vivas, Señor. Que podamos, Señor, estar orando firmemente unos por otros, Señor, animándonos, dándonos palabras de aliento, Señor, de versículos, Señor. Te quiero pedir que nos ayudes, Señor, con nuestro caminar diario, Señor, en ti. Nuestro proceso, Señor, de santificación, Señor, te pido que nos guardes, Señor, que nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes en las tentaciones, Señor, en las dificultades diarias que nos alejan de ti, Señor. Que nos desenfocan, Señor, y que nos desvían, Señor, del uso del tiempo, Señor, para poder glorificarte. No podemos, Señor, honrar a varios dioses, Señor. Tú eres nuestro Dios y a ti queremos agradar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, Señor, porque has venido a rescatarnos, Señor, sin merecerlo. Y estamos
agradecidos por eso, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Padre eterno, Padre amado, gracias, mi Señor, por ser tus hijos, Señor, sin merecerlo. Reconocemos, Señor, tu soberanía sobre todas las cosas, especialmente también sobre nuestras vidas. Y también confesamos, Señor, que aún somos pecadores. Aún siendo hijos tuyos, Señor, fallamos cada día. Tenemos luchas, y yo creo que la principal lucha que tenemos es con nosotros mismos, Señor. El principal impedimento para servirte de buena manera es nuestra carne. Son nuestros deseos, Señor, y te pedimos perdón por eso. Eh, Agradecerte, Padre, por mantenernos con bien, por la salud que nos concedes, Señor, por el proveer para nuestras necesidades. Eh, en nuestra iglesia, en lo general, hemos estado todos bien, Señor. Gracias también por la salud del papá de Francisco, Señor, por don Alejandro, por su familia. Por nuestros familiares también que son débiles, Señor, los ancianos. Aún seguimos pidiendo, Señor, para que tú les guardes, Señor, les protejas. A quienes también estamos constantemente saliendo expuestos, Señor, a este virus. Protégenos, Señor. Y también presentamos y ponemos delante de ti estas peticiones que nuestros hermanos han presentado, Señor. Te pido también por el viaje de pastor, Señor, que salga todo bien. Por la salud de cada uno de los hermanos, Señor. También te pido por nosotros, Señor, los varones, los hombres, los sacerdotes de cada hogar que representamos para que cumplamos, Señor, con el rol que nos corresponde en nuestro hogar, la función que también cumplimos en nuestra iglesia local, que estemos a la altura de eso, Señor. Y como fue la enseñanza de hoy, tú nos has puesto en lugares de privilegio. Tú nos das la oportunidad, como decía Pastor también, el que quiere servir, tiene la opción de hacerlo, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a que podamos ser útiles en nuestro hogar, también en nuestra iglesia, y como decían los hermanos también, que podamos alcanzar a los perdidos, que es el mandato que tenemos que cumplir acá en la tierra. Agradecidos por todo, Señor, sabiendo que tú cumples de acuerdo a tu voluntad, Señor, y tu voluntad es lo mejor para nosotros. Te honramos, te glorificamos, y para nosotros tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Tantas gracias, Padre hermoso, por esta enseñanza que hemos recibido, Señor. Que tú nos inquietes, Señor, para que podamos ponerla por obra también, para que podamos ser, Señor, tus siervos en acción y no solo oidores, Señor. Ayúdanos, inquiétanos para buscar, Señor, sabiduría en tu palabra, Señor, para compartirla con los que no te conocen y con los que te rechazan. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes para no avergonzarte, mi Señor. No queremos defraudarte, mi Dios, y es lo que hacemos a diario. Somos pecadores, lo confesamos. Tú eres perfecto y eres misericordioso y todopoderoso, Señor. Y acudimos a ti para pedir, Señor, el perdón, para recibir, Señor, sabiduría, para recibir instrucción y para poder ser tus obreros, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Ayúdanos, Señor, en todo esto. También queremos darte tantas gracias, Señor, por la salud que aún tenemos, Señor, porque a diario nos provees, por la familia de Panchito, Señor, que se está recuperando. Te pedimos, Señor, por un hermoso trabajo para Carlitos. Te pedimos, Señor, por tu Santo Espíritu iluminando, Señor, a Pablito Marín para que nos enseñe el domingo. Te pedimos, Señor, por un hermoso tiempo de Pastor James y su esposa con la familia, Señor, que puedan traernos buenas noticias, Señor, que sea un tiempo de regocijo y de alegría, Señor, el compartir de James con su familia. Te pedimos, Señor, por la situación política y la estabilidad de Turquía, Señor, nos preocupa nuestro
amado Junaid, Señor, y su familia, que ellos puedan estar en las mejores manos y en la mejor situación, y que pronto podamos tener muy buenas noticias de ellos también. Te pedimos, Señor, todo esto con humildad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Gracias, hermanos. ¿Alguien quiere compartir acerca de su vida de oración? Si Yo quiero compartir. cambiado algún hábito de oración esta semana? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, el mensaje la semana pasada tiene que ver con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y vimos en la vida de Jesús que él apartó tiempo para orar a solas con Dios. Y el desafío era por lo menos apartar 15 minutos cada día para pasar tiempo con el Señor, para orar. Y, bueno, fue una buena semana para mí, gracias a Dios, pero la verdad, cambié un área de mi vida con respecto a eso y pido que sigan orando por mí en este área. Quiero seguir en esa dirección, apartar más tiempo a solas con el Señor. Yo me estuve levantando un poco más temprano, pero me falta constancia, sí. Ujú. Al menos partí. Sí, Ahora hay sí. que hacerlo más constante. Ya, somos criaturas de hábitos y Mm. nos cuesta cambiar nuestras rutinas. Y bueno, los psicólogos dicen que requiere como 40 días seguidas para poder cambiar un hábito. Entonces nos falta mucho. Pero esa es la idea, es ir en la dirección correcta. No hay nada más importante que podemos hacer, hermanos, que apartar tiempo a solas con nuestro Dios. Bueno, yo estoy orando por ustedes, que oren por mí en este área, ¿ok? Sí, yo en mi caso lo estoy haciendo en las noches antes de dormir y también ha sido un buen ejercicio de poder dejar todo en las manos del Señor y tener un buen descanso. Creo que Ujú. ha ayudado a poder descansar un poco la mente, dejarlo todo en las manos del Señor. Mm. Ha sido bueno. Sí. Y bueno, agradecido también del Señor porque, bueno, comenzamos también aquí con Fernanda y Gracia a tener nuestros devocionales diarios y hemos sido súper fieles, hemos estado todos los días tomando la Biblia, la guitarra y los devocionales y ahí hacemos un culto familiar entre los tres. Excelente, Pablo. Y ha sido súper bueno. Esa es la idea. Y bueno, también comencé a leer el libro que me compartió Adrián de la teología de la familia, que está súper bueno. Y bueno, desde ahí también me sentí motivado y desafiado a comenzar esto de los cultos familiares y los devocionales diarios. Pues. Creo que de ahí parte todo. Sí. Es el legado. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir? ¿Confesar? ¿Llorar? Cuesta, pero Pablo, se- papá, ¿tiene una palabra para nosotros? ¿Qué cosa? Tu papi, ¿tiene ya. algo que quiere decirnos?
Bueno, gracias. Gracias por nuevamente estar compartiendo con ustedes el estudio. Me pareció muy interesante el estudio porque mientras escuchaban, hermano, uno hace todo un análisis, o sea, piensa en el sentido de que sabemos que la iglesia funciona con los dones. Entonces, cuando entendemos eso, vemos cómo ya ahí en Nehemías, en el capítulo que se estudió hoy, vemos cómo se organizó para que las cosas pudieran funcionar conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que la iglesia tiene que funcionar así, a través de los dones, y que el Señor cuando nos llama no a quedarnos sentados o a ser espectadores, sino que nos llama para servirle, para ser usado por Él, cuando viene todo ligado, o sea, un llamamiento viene con una acción, como decía el hermano, también de que nosotros debemos servir en la obra del Señor. Eso, así que estoy contento por el estudio. Yo le dije a Pablo que lo voy a anotar en todo lo que se dio, y interesante para poder compartir también con la iglesia. Así que muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Gracias, Pablo. Gracias. ¿Alguien más? Ok, estamos orando por Felipe el sábado, por Pablo el domingo, por las mujeres mañana. La palabra, creo que Donna enseña mañana. Entonces, que oremos por el ministerio de la palabra y por la unidad en nuestra iglesia. Algo importante. En 2 domingos vamos a tocar este tema. Bueno, les quiero a todos. Abrazos y buenas noches. Buenas noches. Chao, hermanos. Buenas noches. Chao, buenas Chao. noches. Estén bien. Dios bendiga. Chao.